Hola, soy la hermana Sandra Madoni y yo voy a la iglesia Nueva Creación con los pastores Consuelo y Manuel Marrero, y hoy les voy a hablar del libro de Juan capítulo 4. Dios me los bendiga mucho. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de dar tu palabra. Te pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, que me ayudes a darla con autenticidad, sin quitarle ni ponerle. Amén. Gracias, Jesús. Ok, el capítulo 4 comienza con un pequeño reporte de los judíos que comienza en Juan 3:26, donde se habla de un reporte de que Jesús estaba bautizando. Entonces Juan hace una pequeña conexión ya que dice, sí, Jesús estaba bautizando, Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Es una aclaración que él hizo. Ahora, debido a estos reportes, él sale de Judea y se va otra vez a Galilea para ver si los ánimos se calman un poquito, porque los fariseos estaban causando un poco de conflicto. Y él dice que era necesario pasar por Samaria. Bueno, dice aquí que él salió y se fue a Galilea. Ahora, para ir a Galilea había dos caminos: o pasaba por Samaria, que los galileos hacían eso, o pasaban por Perea, donde los fariseos se tomaban esa ruta porque no querían contaminarse. Samaria es un lugar muy especial y Jesús le da muchas referencias a los samaritanos en su amor y su bondad. Él quería que todos conocieran de él. Algunos dicen que son parte de algunas tribus perdidas de Israel, y él vino para las tribus perdidas de Israel también. ¿Qué era Samaria? Samaria surgió después de la separación de Judá e Israel. El rey Omri compró un pedazo de tierra en la colina de Samaria de un hombre llamado Shemer. Allí se construyó la ciudad de Samaria y se convirtió en la capital del reino en Primera de Reyes 16:24. Ahora, aquí en Segunda de Reyes 17 se ve como que ellos cayeron en una idolatría total, un sincretismo muy pronunciado entre los ídolos asirios y la cultura judía, ¿verdad? Ellos adoraban a Dios, era uno más de todos los dioses que ellos tenían. Ahora, yo siempre pensé que el conflicto de samaritanos y judíos era racial, pero después descubrí que no era por eso, sino que era político y religioso. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Después del exilio, todos tenían mezclas de razas, ya que esa no era la razón. Cuando los exiliados regresaron con la ayuda de Ciro el Persa, los samaritanos que habían quedado los consideraban renegados. Hay registros históricos de algunos acontecimientos. Por ejemplo, tuvieron conflicto durante la época de los macabeos. También durante el primer año después de Cristo hubo un conflicto también. Ellos desecraron el templo de Jerusalén. Ahora, en los libros de Esdras y Nehemías, exactamente en el libro de Esdras 4, versículo 9, y en Nehemías capítulo 13 se pueden ver los conflictos entre samaritanos y judíos. Después Josefo, por ejemplo, que sí lo registra la Biblia, dice cuenta que Sanballat construyó el templo de Dios en el monte Gerizim para que su yerno ejerciera sacerdocio, una separación. Esto fue en la época de Nehemías. El monte Gerizim queda a 40 kilómetros de Jerusalén. Otro ejemplo del odio que había con los samaritanos está en Juan 4:48, donde los fariseos lo llaman a Jesús samaritano. No era porque él era samaritano, sino lo estaban insultando, lamentablemente. Después dice aquí, vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, la heredad que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba en el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, imagínense que él estuvo caminando todo ese tiempo, ¿verdad? Desde Jerusalén hasta ahí son como 40 kilómetros. Se sentó allí junto al pozo y era como la hora sexta.
La hora sexta son como las 12 del mediodía, ok. Muchas veces los tiempos de Juan a veces son en tiempos romanos, a veces son en tiempos judíos. Es un poquito difícil diagnosticar el horario. La cosa es que se ve que él estaba cansado, puede ser que sea casi al final del día, al final de su jornada. Después vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí se establece un diálogo entre la mujer samaritana y Jesús. Otra vez se repite la forma de enseñanza rabínica, que es la de preguntas y respuestas. Hay muchas imágenes del pozo, las aguas vivas, también de fuente, la palabra fuente, ¿verdad? Dice aquí, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Él estaba solo con ella. Recuerden que los judíos no hablan con las mujeres, si no es su esposa, no pueden hablar con mujeres en la calle. Y él arriba de eso está hablando con una mujer samaritana. Él realmente quería acercarla al Señor. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y algunas versiones que son un poquitito más completas dicen que ni siquiera comparten las tazas y los cubiertos porque no quieren contaminarse. Entonces le parecía bien extraño. Pero Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Okay. Las aguas vivas son aguas que se mueven, son aguas móviles, porque el agua que se queda estancada se contamina, se echa a perder. El agua viva puede ser un pozo interno que tiene agua corriente, también puede ser un manantial. Cuando Jesús le empieza a hablar, ella cree que está hablando de un manantial físico, pero el Señor le está hablando de un manantial espiritual, una fuente espiritual. Hay otras referencias bíblicas acerca de el agua. Por ejemplo, dice en Isaías 12:3, sacad con gozo las aguas del pozo de la salvación. En Jeremías 2:13, a Jehová se lo identifica como una fuente de aguas vivas. Bendito sea el Señor. Él le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando. Bueno, la palabra don es importante saberla porque tiene varios significados, depende del original. El don de Dios aparece aquí, en este caso, y en el contexto original, en el origen de la palabra, es un regalo que el benefactor lo dio, pero desprendidamente, como una dádiva, como algo precioso y caro, como si fuese un regalo lujoso, ¿verdad? Y eso es lo que le está diciendo. También la palabra dorean se usa en el libro de Hechos 2, cuando Pedro hace el discurso ante la multitud y le dicen arrepentíos y recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí también está la palabra dorean. Ahora, en 1 Corintios 12 habla de los dones y es algo diferente. La palabra es caris, habla de los carismas, que es la operación de la gracia por el Espíritu Santo para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Él está dando como un pequeño adelanto de lo que va a hacer cuando después de la resurrección del Espíritu Santo es derramado, ¿verdad? Le está dando un pequeño adelanto. Ustedes no me van a adorar en un templo físico, no me van a adorar en un monte, no van a adorar a Dios en un lugar, van a adorarlo en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Van a tener esa entrada al trono celestial, esa comunión con Dios y van a adorar en cualquier lugar. Eso es lo que le está diciendo el Señor. El don de Dios también es el sello del Espíritu Santo. Cuando uno se entrega al Señor, le da su corazón a Cristo, el sello de Dios está, habla de las arras del Espíritu, el sello o como el anillo de compromiso también significa ese sello de Dios donde dice tú eres mío. Tú eres mío, yo te he comprado, y ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar esos dones del que habla 1 Corintios 12. Bendito sea el Señor. Después él está diciendo cualquiera que bebiere de esta agua, el versículo 13, más el que
tendrá sed. O sea que esa agua física que ella está necesitando, que ella está viendo o tratando de entender, no sirve para la sed del alma. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, en él será una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que es una cosa constante. El Espíritu Santo empieza a trabajar y empiezan a brotar las palabras y empiezan a brotar los dones. Es como el agua que no se estanca, está siempre moviéndose y está siempre trabajando, aunque sea dentro de un pozo. Hay pozos que son de aguas vivas y que vienen del fondo, y esa agua está siempre depurándose y trabajando, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor le está diciendo ahí. Y después ella le dice: ay, Señor, dame de esa agua para que cuando yo tenga sed venga aquí a sacarla. Ella todavía no entiende. Pero él le dice: bueno, ve y llama a tu marido. Y aquí hay dos interpretaciones. Desde el punto de vista de los israelitas, los judíos, cuando se le habla a la samaritana, y esto lo vi en la Biblia judeo-mesiánica, se habla del sincretismo. Ustedes tienen muchos dioses y ustedes eligen otro dios más, ¿no? Otro marido más. Entonces tú has tenido muchos dioses y el que tienes ahora no es ni siquiera un compromiso para ti. Tú ni siquiera te has comprometido con Jehová. Y después está la otra interpretación, donde no se habla de los Baalis y los Ishis, sino que significa señor y marido, sino que se habla de la vida inestable que esta mujer pudo haber tenido, porque la sociedad en esa época era muy estricta con las mujeres. No había protección, no había quien las defendiera, las mujeres no podían trabajar. Pasó mucho tiempo en la historia para que las mujeres pudieran tener su profesión y pudiesen ser independientes. La mujer, la única manera de sobrevivir en esos días era casándose. No había una profesión, eran muy pocas las cosas que podía hacer una mujer, a menos que heredaran una fortuna de su padre. Dependían de sus padres y de sus esposos. Estuve estudiando una enciclopedia que se llama Archivo de las Mujeres Judías. Y en esta enciclopedia cuentan que el divorcio era muy fácil y rápido en esa época, que también comprometían a los niños desde pequeñitos, o sea, los casaban desde pequeñitos, o sea que tenían 8, 9, 10 años y ya sabían que a los 13, 14 ya sabían con quién se iban a casar. Después también el desposorio, el matrimonio podía ser anulado por el sacerdote, aunque la esposa no esté de acuerdo. Si la esposa estaba ausente, el divorcio iba a favor de él. Eso podría decir que se quedan con la fortuna o con los bienes de la esposa. Había mucha injusticia, entonces no sabemos qué situación tenía esta mujer. Lo único que sabemos era que había mucha inestabilidad y el Señor le estaba trayendo una estabilidad. Una de las cosas que atraía mucho la comunidad cristiana era que en la comunidad cristiana, cuando los discípulos empezaron a predicar, se estableció, era la ayuda mutua. Se encargaban de los huérfanos, de las viudas, se encargaban de todos, cuidaban que la comunidad estuviese bajo el cuidado y el amor. Y eso era una cosa que atraía mucho. Era algo contrario a las cosas que pasaban en esa época. Así que yo me imagino a esta mujer, la situación que seguramente fue viuda varias veces, seguramente fue despedida porque su esposo consiguió otra persona, o a lo mejor ella no podía tener hijos, entonces se divorciaron de ella por eso, y ahora en esa estabilidad está con otra persona. Había mucho desorden ahí y el Señor le estaba diciendo: yo tengo otra cosa para ti. Bendito sea el Señor. Ella le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Y el Señor aquí le aclara: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, que es el Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque adoramos lo que sabemos. Nosotros, porque somos los judíos, la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. A Dios le gusta la adoración sincera que viene del centro de esa comunión con Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bendito sea el Señor. Acuérdense que el mandato del Señor a los discípulos fue que esperaran al Espíritu Santo y que le fuesen testigos en Jerusalén y en Samaria y toda la tierra, ¿verdad? El Señor se acordó de Samaria también. Él quería rescatar a todo el pueblo disperso. Algunos historiadores dicen que en Samaria es el resabio de algunas tribus, porque la palabra Shemer significa 3 israelitas. Es posible que las tribus de Efraín y Manasés hayan quedado ahí durante el exilio. Acuérdense que durante el exilio mucha gente se quedó ahí en Samaria y no fue exiliada y se quedó ahí. Dice el Señor aquí: sé que ha de venir, le dice, soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Cuando ella dice, estamos esperando al Mesías, el Cristo, Él le dice, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaran con una mujer, ¿verdad? Porque Él no puede hablar con mujeres y menos con una samaritana. Sin embargo, ninguno le dijo nada, que hablas con ella o que preguntas. Dice que la mujer, del entusiasmo que tenía por haberse encontrado con el Señor, dejó su cántaro, se olvidó del agua, se olvidó de lo que necesitaba. Parece que ella encontró el agua viva y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid y ved a este hombre que me ha dicho todo lo que sé, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bendito sea el Señor. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no coméis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y ahí Jesús se tuvo que explicar: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acuérdense que al principio del texto él decía le era necesario pasar por Samaria. Él podría haber pasado por el otro lugar, pero él pasó por Samaria. Yo creo que era el kairos de Dios, que era el momento de esa mujer conocer al Mesías, y el Señor lo hizo a propósito para encontrarse con ella. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Señor se está refiriendo a cómo todos los profetas durante tiempos antiguos estuvieron sembrando, hablando del Mesías, y que era ahora el momento en que los discípulos iban a recoger los frutos del sacrificio y el esfuerzo de todos los profetas que fueron perseguidos, que hablaron la palabra y que fueron constantes y pasaron por martirio y sacrificio por el Señor. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ok.
Acuérdense que nadie llega a esa revelación si el Padre no se lo revela. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Cuando Pedro tuvo la revelación de Señor, tú eres el Cristo, Jesús le dijo, ni carne ni sangre te ha revelado eso, sino mi Padre. El Espíritu Santo trabaja así. El Espíritu Santo trae esa revelación. Es algo que ocurre en el corazón. No es algo que es la convicción por la facilidad de palabra que una persona tiene. Es el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Bendito sea el Señor. Bueno, aquí dice, Jesús sana al hijo de un noble. Una de las cosas que a mí me dio curiosidad es qué clase de noble era ese, porque a veces yo veo ilustraciones y lo confundo con el centurión, pero este es otro separado. Este es otro tipo de personaje. Dice aquí, 2 días después salió de allí. Acuérdense que él estuvo 2 días en Samaria y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra sino en su tierra. ¿Qué quiere decir? Que no fue a Nazaret, sino que fue a otras regiones. Cuando vino a otras ciudades, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta. Esto se refiere a la fiesta de las bodas de Caná, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, esta gente que ya presenció lo que él hizo en las bodas de Caná. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, otra vez referencia a la primera señal, porque ahora va a explicar la segunda señal. Y había en Capernaum un oficial del rey. La palabra de oficial del rey es basílica o basílico, que significa que trabaja para el rey. Así que esto no es un centurión, no es un soldado romano, posiblemente sea alguien relacionado con la corte de Herodes, pero que había escuchado de Jesús y que sabía que o que él era el Mesías o que él hacía milagros, ¿verdad? O que iba a hacer un milagro. Él creía en Jesús. Entonces, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, miren ahí, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces aquí ocurre una señal de transferencia, porque el Señor Jesús no le puso la mano, sino que dio la palabra. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo? A que la gente, la audiencia, necesita esas señales, y esta es la segunda señal que cuenta el libro de Juan. Hay 7 señales en el libro de Juan, esta es la segunda. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. No le dijo, te lo voy a sanar, le dijo, tu hijo vive, ya está hecho. Y dice aquí, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, y aquí él hace un énfasis otra vez en la segunda señal. ¿De qué? Señal de que él es el Mesías. Y eso está recalcado no solamente en el versículo 54, sino en el 48, donde dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué son señales? Es diferente de milagro. El milagro no es una señal. El milagro puede ser creativo, puede ser una situación imposible, pero una señal es una indicación de que algo es algo. Y la señal, aquí la primera señal fue convertir el agua en vino. La segunda señal es la sanidad del hijo de este oficial de la corte del rey. Bendito sea el Señor. Otra cosa de la que yo quería hablarles, que me quedó, fue el pozo de Jacob.
El pozo de Jacob tiene una significancia muy especial porque era parte de la heredad. Acuérdense que Jesús vino de cierto linaje, y no solamente en el Evangelio de Juan, pero en los otros evangelios todo es estratégico. El hecho de que él está en la heredad de Jacob, en la heredad de José, en el pozo de Jacob, también indica que él es el Mesías, que él es el linaje santo. Son puntos que indican que él es el Mesías, ¿verdad? Pudo haber sido que él se haya sentado en cualquier otro pozo. Él se sentó justo cerca de la heredad de José, dice la palabra de Dios, y también en el pozo de Jacob. Bendito sea el Señor. Ahora, el cansancio del Señor. Algunos comentaristas hablan del cansancio. Si era realmente un cansancio humano o era que él necesitaba seguir predicando. Porque él dice aquí: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió, que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es posible que el seguir predicando la palabra a él lo haya llenado de más vida y alegría, porque cuando nosotros tomamos del Señor, la virtud de Él llega a nosotros y Él se alegra, y esa alegría ya no se cansa porque Él está en un cuerpo glorificado, pero lo llena de gozo. Cuando nosotros tomamos del Señor, Él se llena de gozo. Cuando esta mujer tomó del Señor, acuérdense que ella dejó su cántaro. Él se llenó de alegría y ya no hubo más cansancio, porque Él vivía para eso, vivía para que todos conocieran quién es el Padre y para que se prepararan para el plan de salvación. Bueno, hasta aquí llegó la palabra del Señor hasta esta noche, y le pido que sigan buscando al Señor y que el Señor me los bendiga mucho. Amén, amén.